Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Durante esta semana nos hemos estado enfocando en hablar sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Esto dentro de nuestro tema del trimestre, que es bienaventurados. Marcos capítulo 10 versículo 15 dice: de cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Este pasaje es un versículo clave donde Jesús nos enseña sobre la importancia de la fe y de la humildad para entrar en el reino de Dios. Este versículo se encuentra en el contexto de la enseñanza de Jesús sobre la entrada al reino de Dios. Un joven rico se acerca a Jesús y le pregunta qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le respondió que debía cumplir los mandamientos, pero el joven rico se fue triste porque no estaba dispuesto a dejar sus riquezas en segundo lugar y a poner el reino en primer lugar. Jesús entonces les enseñó a sus discípulos sobre la importancia de la fe y de la humildad para entrar en el reino de Dios. Este pasaje nos enseña dos cosas muy importantes. Número uno, recibir el reino de Dios como un niño. Jesús nos estaba enseñando que deberíamos recibir el reino de Dios con la misma fe, con la misma humildad que un niño. Los niños son receptivos, son humildes. Los niños confían en sus padres. De la misma manera, mis hermanos, debemos confiar en Dios y recibir su reino con humildad, recibir su reino con fe. Pero el Señor Jesucristo también dice en manera negativa: no entrará en él. Jesús estaba enseñando que si no recibimos el reino de Dios como un niño, no entraremos en él. Esto significa que la fe, que la humildad, que la confianza son esenciales para entrar en el reino de Dios. Este versículo contiene varias cosas que nos pueden servir de mucho en nuestra vida cotidiana. Número uno, la importancia de la fe y de la humildad. Debemos confiar en Dios. Debemos poner toda nuestra vida en Él. Debemos poner absolutamente toda nuestra confianza en Él. Y entonces podremos recibir su reino con humildad. Podremos recibir su reino con fe. ¿Por qué? Porque necesitamos esa fe, necesitamos esa humildad como la de un niño para poder recibir el reino. La segunda cosa que este versículo nos puede servir en nuestra vida cotidiana es la necesidad de dejar nuestra soberbia. Esto significa dejar nuestra autosuficiencia para servir y para recibir en el reino de Dios. Dijo el autor de Proverbios, Salomón: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Necesitamos dejar nuestra autosuficiencia a un lado. Pero este pasaje también nos enseña sobre la receptividad. Debemos ser receptivos a la enseñanza de Dios. Debemos ser receptivos a la enseñanza de su reino como un niño. En conclusión, Marcos 10:15 nos enseña la importancia de la fe y de la humildad para entrar en el reino de Dios. Debemos recibir el reino de Dios como un niño, con fe y con humildad, dejar nuestra soberbia, dejar nuestra autosuficiencia. Y si así lo hacemos, podremos entrar al reino de Dios y experimentar su amor, experimentar su gracia. Que el Señor te bendiga.